Hola electromaníacos, bienvenidos a un nuevo video tutorial. ¿Qué pasa cuando queremos dejar de usar ciertas placas que ya existen en el mercado y queremos empezar a fabricar nuestras placas? Y me explico. Imaginaros que tenemos que hacer una máquina que nos ha pedido, por ejemplo, un cliente, o que para nosotros. Por ejemplo, imaginaros una CNC. Imaginaros que queremos hacer esa máquina y para ello, bueno, podemos hacer varias cosas. Podemos coger placas que ya existen, por ejemplo, podríamos coger nuestro Arduino, podríamos coger una Raspberry Pi, podríamos coger, no sé, cualquier placa que ya existe, o podemos montar nuestras propias placas. Uno de los softwares, quizá de los que más está repuntando desde hace tiempo, en el diseño de placas, de esquemas y demás, se llama KiCad, que es el que vamos a tratar en este tutorial. Bueno, una serie de tutoriales. Hoy vamos a empezar con las herramientas básicas sobre cómo generar un esquema. ¿Qué características tiene KiCad? 1. Es open source, lo que ya tiene un puntito ahí bueno. 2. Es multiplataforma, lo podemos usar en Linux, en Macintosh o en Windows. Podéis usarla donde queráis, sin problemas. 3. Tiene o puedes generar PCBs de hasta 32 capas y esto mola mucho. Mola mucho. ¿Es caro hacerlo? Sí, hacer una PCB con varias capas es caro, pero mola mucho si se complican las cosas. 4. La realización de los esquemas, las PCBs es bastante sencilla, puesto que lo que nosotros hacemos es crear un esquema, a partir de ahí importar esa información ante un software que nos va a permitir decir qué componente del esquema corresponde con cada footprint en la realidad, y luego pues con un tercer programita vamos a poder crear la PCB directamente, diseñar nuestra PCB. Todo partiendo desde el esquema. Empezamos con el esquema y vamos partiendo hacia las distintas cosas. Y 5. Hay un detalle muy importante que a mí me gusta mucho y es que el CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, ha usado y usa este software, el KiCad, y además ha desarrollado cierta versión del KiCad para desarrollar su electrónica y eso también mola mucho. ¿Vale? Estamos hablando de que una organización como el CERN usa este programa, es open source y nos lo podemos descargar gratis. Bueno, para este primer tutorial sobre KiCad vamos a hacer algo muy sencillo y es que vamos a crear o vamos a configurar un esquema con un 555 en configuración estable, ¿vale? Entonces lo primero que tenemos que hacer cuando nosotros abrimos KiCad es crear un proyecto. En mi caso ya lo he creado, lo he llamado astable.pro. ¿Cómo lo creáis? Pues os venís aquí a esta herramienta, Create New Project. Buscáis el directorio en el que queréis guardarlo y lo guardáis con el nombre que queráis. Después de esto vamos a empezar abriendo un esquema. Es decir, aquí arriba tenemos todas las herramientas que vamos a necesitar a lo largo de nuestro proyecto para crear el esquema, la PCB, la unión entre componentes y footprints y demás. Todo lo que necesitamos pues puede estar aquí. Y entonces lo que vamos a hacer es crear un esquema y para eso nos vamos a ir a esta herramienta, que es la herramienta de esquemáticos. La abrimos y nos abre esto. Vamos a guardar lo primero y vamos a empezar a crear nuestro esquema. Como he dicho, vamos a hacer un 555 en configuración estable y lo que vamos a hacer es lo primero ver las herramientas básicas que vamos a usar para este pequeño esquema, este pequeño circuito. Tenemos las herramientas aquí a la derecha y a la izquierda tenemos ciertas configuraciones como puede ser los pines ocultos, que lo vamos a quitar, como puede ser los bases y los milímetros o en pulgadas, como queremos que nos dé las medidas. En este caso, el sistema internacional, por favor, siempre usar sistema internacional, que para algo existe, milímetros, que tampoco porque deberían ser metros, pero es que un esquema en metros es una burrada. La cuadrícula que vamos a usar y demás. Esto en principio no hace falta que toquéis mucho, pero ahí está. A la derecha tenemos las herramientas básicas como son la de selección, la de componentes, la de alimentaciones, la de cableado, la de buses, distintas entradas a buses y, bueno, sí, entradas a bases como cables o como otros buses. Tenemos una herramienta que nos va a permitir decir que un pin no lo vamos a conectar. Si nosotros tenemos integrado un pin que no lo vamos a conectar, es necesario decirle al programa que no lo vamos a conectar, porque si no va a entender que realmente se nos ha olvidado conectarlo. Entonces, si nosotros tenemos un pin que no vamos a conectar, tenemos que darle aquí para decirle no lo vamos a usar, porque si no se nos puede volver loco. Y bueno, tenemos distintas herramientas como etiquetas, nombres y demás.
Vamos a empezar por el principio básico. Vamos a coger un componente y vamos a insertar el 555. Para ello pinchamos aquí sobre el tablero y nos abre una búsqueda. Vamos a buscar 555 y nos aparece ya aquí. Lo seleccionamos, vamos a aceptar y ahora lo podemos introducir. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a hacer un zoom. Podéis hacer zoom con las herramientas que hay aquí arriba o podéis hacer zoom con la rueda del ratón. Entonces vamos a hacer aquí un pequeño zoom y ya lo tenemos aquí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a simplemente empezar a conectar esto. Tenemos distintos pines, en este caso este es la salida Q, que no lo vamos a conectar ahora, y como no lo vamos a conectar en este circuito, o sea, en la realidad sí lo usaríamos, pero ahora mismo no lo vamos a conectar, pues le voy a poner una X para decirle, oye, ahora mismo no lo voy a usar, no te vuelvas loco. Lo siguiente que vamos a hacer es empezar a poner los componentes que son necesarios para que este integrado funcione como estable. Para ello necesitamos 2 condensadores y 2 resistencias. Así que vamos a poner por aquí una resistencia R, lo buscamos como R, y la ponemos aquí. Vamos a buscar una segunda resistencia. Bueno, ya la tenemos aquí en el historial, así que la seleccionamos y la ponemos aquí. También necesitamos un condensador, así que volvemos a pinchar sobre el tablero para que nos abra la selección de componentes y poniendo C pues nos va a buscar los condensadores. Tenemos muchos tipos, pero bueno, como es un esquema y no nos hace falta complicarlos mucho, pues vamos a usar este. Pero eso, tenéis muchos y de hecho podéis crear vuestros propios componentes, que ya lo veremos en otro tutorial. Además necesitamos otro segundo condensador que va a estar aquí. Vamos a poner un segundo condensador aquí. Le vamos a poner aquí. Bien. Cuando queréis desplazar un componente usáis la herramienta esta y pincháis y arrastráis. ¿Vale? Bien. Vamos a empezar a unir esto. Vamos a empezar a hacer las conexiones básicas. Para ello usamos la herramienta de cableado y vamos a... Oye, pues este pin número 7 lo tenemos que conectar pues aquí. Esto lo tenemos que conectar aquí. Simplemente pincháis en un pin, soltáis el pulsador del ratón, os vais al siguiente y volvéis a pinchar. No hace falta, no es arrastrar, sino pinchar, soltar, vais al siguiente punto y volvéis a pinchar. Esto lo tenemos que unir aquí. Y además este lo tenemos que unir aquí. Pero esto es un poco burrada. Vamos a hacer esto, vamos a llevárnoslo por aquí, un cable súper largo, que vaya desde aquí, por aquí, hasta... creo recordar, hasta aquí. Esto es un poco burrado hacer esto por aquí, ya veremos en un tutorial posterior cómo podemos evitar hacer esto poniendo, bueno, pues etiquetas, ¿vale? Pero de momento lo vamos a hacer así para no liarnos. Esto lo tenemos que conectar hasta aquí, lo traemos hasta aquí. Vale, y las configuraciones estas básicas están. Ahora lo que nos falta es poner las alimentaciones. ¿Cómo ponemos las alimentaciones? Bueno, podemos venirnos aquí y buscarlo. Vamos ahí, pinchamos y por ejemplo ponemos VCC. Lo he puesto al revés, VCC, ¿vale? Y nos aparece aquí. Pero hay muchas veces que es más rápido si usamos esta herramienta, porque solo nos abre la lista de alimentaciones. Entonces puede ser que a la primera vez que lo usamos no pasa nada porque tenemos que buscar, pero la siguiente nos va a aparecer directamente en la historia las que hayamos usado y es mucho más rápido. Vamos a conectar, vamos a poner este VCC por aquí porque lo vamos a necesitar para estas resistencias. Se ha desplazado, vamos a moverlo aquí y lo vamos a conectar desde aquí hasta aquí. Vale. ¿Qué más necesitamos conectar? Alimentación. Necesitamos conectar el pin de reset, pero no voy a traer un cable hasta aquí, porque no tiene sentido. Vamos a poner otro símbolo aquí. Entonces, ¿cómo ponemos otro símbolo aquí? Bueno, pues volvemos a la herramienta, pinchamos aquí, y ya lo tenemos aquí en el historial, el VCC que hemos usado, así que lo ponemos aquí. Bueno, queda ahí un poquito raro, vamos a arrastrarlo. Vamos a moverlo hasta aquí para que no quede el título puesto sobre una línea.
y lo vamos a conectar. Bien. Esto ahora mismo significa que sin haber tirado un cable desde aquí hasta aquí, pues estos están conectados los dos. Este está conectado con este, ¿no? Fácil y sencillo. ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que conectar las masas. Estos dos condensadores van a masa y entonces vamos a coger dos señales de masa. Podríamos coger un cable desde aquí hasta aquí, pero no tiene sentido. Vamos a coger y vamos a poner aquí un símbolo de masa. GND. Recordad que esto siempre pues, se usa en inglés casi para siempre, casi para todo. Así que GND lo tenemos aquí en el historial, lo seleccionamos y nos lo traemos aquí. Y vamos a bajarlo un poquito. Y lo conectamos. Eso ya está conectado ahí. Y este lo conectamos aquí. Voy a explicar eso que acabo de pasar. Si nosotros empezamos a poner un cable aquí y nos damos cuenta de que nos hemos equivocado porque eso no estaba donde tendría que estar, podemos dar botón derecho, cancelar y el cable desaparece sin haber terminado. Eso es una herramienta bastante útil porque hay veces que, bueno, pues esto se va y hay que modificar lo que ya teníamos. Entonces, veis que dibujar un esquema con esto es muy sencillo. En la lista de componentes tenemos muchísimos componentes, vamos a abrirla. Tenemos muchísimas librerías con muchísimos componentes, pero de hecho, aunque solo estén algunas aquí, no están todos los componentes del mundo, podemos crear nuestras propias librerías con nuestros propios componentes, lo que es muy potente para cuando creamos nuestras propias placas. Porque a lo mejor hay un componente que vamos a usar en nuestra placa que no existe en la librería de las que ya disponemos, entonces pues hay que crearlo. En un tutorial posterior ya veremos cómo se crean componentes y cómo luego lo podemos insertar en nuestro esquema. Pero bueno, es fácil. De momento, usar esas herramientas de selección, de introducción de componentes, introducción de alimentaciones y cableado. Y poco a poco iremos aprendiendo más cosas sobre cómo usarlo. No olvidéis nunca guardar, que yo durante todo este tiempo no he guardado. Guardamos. Y hasta aquí llega el tutorial de hoy. Espero que os haya gustado. Nos vemos en la semana que viene en un nuevo tutorial, probablemente también sobre KiCad. Y no olvidéis suscribiros, que es gratis, y compartir en todas las redes sociales. Hey, el vídeo se ha acabado, pero no olvides suscribirte, darle al like o entrar a www.rinconingenieril.es para localizar más tutoriales y posts.